Ya está viendo, ¿verdad? Listo, ya está. Muy Ahora bien. ya no hablo porque se oye eco. Muy bien. Ayer vimos ya entonces lo que era el apartado de la serie roja. Hoy continuaremos pues con el resto de la exposición, empezando con serie blanca. Recordemos que en la serie blanca pues analizamos la cantidad de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. A su mano derecha tendríamos los valores con los cuales estaría haciendo un poco de referencia en la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Te escuchas? Es que como que se me trabó, ya no me puedo avanzar. Permítanme tantito. Ok. Entonces, comentábamos ayer, Manuel nos comentaba que hay análisis específicos y análisis inespecíficos, ¿verdad, muchachos? Lo que estamos viendo ahorita de biometría hemática, pues entra dentro de qué? Específicos. De los inespecíficos, que lo podemos encontrar en cualquier enfermedad. ¿Ok? Doctora, bueno, lo que proyecta, yo tenía una duda de cómo se expresaban los resultados, ya ve que era de... ¿Sí me escucho bien? Ya. Ah, tenía una duda de cómo se expresaban los resultados, ya ve que se ponían de que uno 2 puntos a 40, uno 2 puntos a 120 y todas esas cosas. Por ejemplo, los de factor reumatoide, Sí, proteína C reactiva. Ah, eso es cuando lo vayamos a ver ítem por ítem o analito por analito, Diego. ¿Por qué? Porque eso sería por titulación. Cuando ustedes vean 1.20, 1.40, 1.60, ese es por dilución, análisis por dilución. ¿Ok? Y ese es un examen, pues de cierta manera, un semi-cuantitativo. ¿Ok? ¿Vale? Lo vamos a ver porque, por ejemplo, en anticuerpos antinucleares ahí sí son por diluciones, pero tenemos que conocer la técnica, cómo se hace en los anticuerpos antinucleares para poderlo saber. También en proteína C reactiva, muchas de las veces nos dan en valores nada más de cruces o de 1 a 20, 1 a 40 y los van viendo que son múltiplos por las diluciones que son de múltiples. Entonces puedes empezar con 1 a 10 y el múltiplo es 20, 40, 80, 160 y vas haciendo múltiplos de acuerdo a las diluciones que tú hagas. Eso, muchachos, lo vieron ya ustedes en la práctica de bioquímica. En las prácticas de bioquímica vieron lo que son las diluciones y titulaciones. ¿Sí lo recuerdan o no lo vieron? Dios de mi vida. Bueno, seguimos. Vamos a recordarlo cuando veamos como tal determinaciones ya, pero por analitos específicos. ¿Hecho? Muy bien. ¿Le das una, porfa, Cons? ¿No avanza? Creo que no. Ahí está. Ok. Les comentaba entonces que pues vamos a hacer referencia a estos valores. La leucocitosis, que sería por encima de 12,000, no nos representa, bueno, recordemos, eso significa leucocitosis, pero en sí, este dato es un dato inespecífico, ya que no nos representa algo en particular. Lo único que nos va a indicar es una respuesta inflamatoria. Ahora, en el contexto de una enfermedad reumática, es más común que la leucocitosis esté pero por arriba de 15,000. Es por eso que si lo pensamos al revés, que tengamos un paciente con determinada enfermedad reumatoidea, es más probable que la leucocitosis esté por arriba de 15,000, a que si lo pensamos a la inversa, el paciente tiene una leucocitosis de 15,000, bueno, puede ser muchas cosas, estamos hablando de una entidad inflamatoria nada más. Ya vimos ahora los datos para arriba, siguen para abajo. En el caso de la leucopenia, hablando en el contexto de reumatología, va a ser un dato que se encuentre en el lupus eritematoso sistémico, pero también como un efecto secundario en fármacos, de manera similar a como lo mencionábamos en la anemia. Otro dato, o bueno, más bien otra entidad que maneja la leucopenia es el síndrome de Felty. Este es un síndrome caracterizado por tres cosas: artritis reumatoide, neutropenia y leucopenia, que quiere decir la leucopenia serían leucocitos por abajo de los 4,000
y la neutropenia, los neutrófilos abajo de 1500. Además de que se tiene esplenomegalia. Y ahora, como dato extra, pero que sigue siendo por parte de la serie blanca, tenemos la eosinofilia, que esta, aunado a un antecedente de rinitis alérgica o asma, nos va a dar la sospecha de una poliangitis granulomatosa con eosinofilia, que serían las siglas que les puse aquí de PAGE. ¿Le das uno, por favor? O anteriormente llamada como epónimo, enfermedad de Shure-Strauss. Shure-Strauss, ajá, así es. Ahora, hay otros síndromes de hipereosinofilia, por ejemplo, enfermedades parasitarias. Ustedes recuerdan que todos los parásitos te dan como tal eosinofilia, ¿ok? Enfermedades alérgicas pues, también te pueden dar eosinofilia y vamos contemplando. Definitivamente tienes que verlo dentro del contexto. La leucocitosis podemos definir que la mayoría de las veces es por un proceso inflamatorio o reactivo. Sin embargo, hay fármacos que te pueden inducir leucocitosis. ¿Cuál es uno de los fármacos más frecuentemente utilizados y que te aumentan los títulos de leucocitos y neutrófilos? Esto es por el mecanismo de acción primero de marginación y luego después de liberación. Metrotexato. Los corticoides, los corticosteroides. Los corticosteroides y metotrexate no te lo daría tanto, al contrario, te podría dar una limitación o una disminución de los leucos, ¿ok? Entonces, los corticosteroides pueden darte como efecto secundario una leucocitosis, ¿ok? Entonces, si el paciente no tiene un proceso aparentemente inflamatorio, hay que hacer una búsqueda de otras causas de leucocitosis. ¿Hecho? Muy bien. ¿Seguimos? Aquí, así como lo practicamos ayer, que tendríamos una entidad de serie roja asociada a una entidad hematológica, tenemos lo mismo, pero ahora con la serie blanca. A su izquierda, por ejemplo, tenemos la leucocitosis, que ya habíamos mencionado, simplemente nos indica inflamación, pero se puede encontrar en entidades reumatológicas como la artritis séptica, la enfermedad de Still, vasculitis sistémica, artropatía por cristales, etc. Tendríamos también la leucopenia, que como ya les había mencionado, se encuentra en el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Felty, de Sjögren, entre otros. Y por último, el de eosinofilia, que bien mencionaba la doctora, pues sería el síndrome de Church-Strauss. ¿Le das una, por favor? Ya vimos ahora serie roja, serie blanca, siguen los trombocitos. Los trombocitos, recordemos, tienen un valor de entre 150,000 a 450,000. Para arriba, quiere decir trombocitosis, generalmente se va a asociar a una enfermedad inflamatoria sistémica. Es el puro indicativo, ¿no? Trombocitosis puede encontrarse en enfermedades inflamatorias, pero para abajo, en el contexto reumatológico, lo podemos asociar al lupus eritematoso y al síndrome anticuerpo antifosfolípido. También se va a asociar al uso de fármacos, es decir, una trombocitopenia farmacológica, de la misma manera que estaba la leucopenia y de la misma manera que estaba la anemia. Pero aquí hay que recordar una entidad que ya habíamos visto en hematología. En este caso es una entidad caracterizada por trombocitopenia, hemólisis y esquistocitos, que podremos ver en el frotis a la derecha. Serían las microangiopatías trombóticas, que existen dos, el SHU y el PTT. Muy bien. Muy bien. ¿Esa es la que sigue? También, por ejemplo, en trombocitosis, no siempre por procesos inflamatorios crónicos. En los pacientes que tienen anemia ferropénica severa, ¿qué pasa también con las plaquetas, muchachos? Ya lo vieron en hematología. Compensan y suben también. Hay una trombocitosis por deficiencia, por anemia crónica con deficiencia de hierro, ¿ok? Llegan a subir precisamente por una hiperestimulación a nivel de médula ósea, ¿ok? Y ahí pues realmente no hay un proceso inflamatorio, entonces tenemos también que verlo todo en conjunto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Manuel, seguimos. Ya acabaríamos con eso la biometría hemática. Pasaríamos a ver pruebas de función renal y luego el examen general de orina para hacer una interpretación entre ambos. De manera Okay. de pruebas de función renal, pues podremos tener la urea, que es el producto, sí, creado por la degradación de las proteínas. El BUN, que si bien recordamos tiene una relación matemática, pues con la urea, que la urea es igual al BUN por 2.4, o en su defecto, urea entre BUN es igual a 2.4. Tenemos el ácido úrico,
que es el producto de la degradación de las purinas. También tenemos la creatinina, que al igual que el BUN, se puede utilizar para detectar insuficiencia renal. Y tenemos el aclaramiento de creatinina, que nos permite estimar o ver, mejor dicho, los valores de filtración. Ahora, hay una diferencia entre el BUN y la creatinina, y es que la creatinina no se ve afectada por el hígado, caso contrario, el BUN sí. ¿Pasa la que sigue? Esto ya estaríamos viendo el general de orina, es nada más pues para recordar ciertos puntos, ¿no? Como qué se nos menciona en un general de orina, pues el pH, densidad relativa, la presencia de proteína, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, eritrocitos, etcétera, la cual de hecho debe ser ausente. ¿Te das una, por favor? También, pues, ya en la parte de estudios de elementos formes del examen general de orina, tenemos eritrocitos, leucocitos, bacterias, las cuales estas últimas deben de estar ausentes. En el caso de los eritrocitos deben de ser menores o iguales a 3 por campo. En el caso de los leucocitos, menores o iguales a 5 por campo. Al igual que podemos determinar las presencias de células epiteliales planas o redondas, o la presencia de cilindros. ¿La das a la que sigue, por favor? Ya hablando de la interpretación entre estas dos, hablando de una proteinuria significativa en mujeres, por eso les puse esa pequeña silueta, va a ser indicativo de LES, ¿de acuerdo? Recuerden, todos estos son estudios inespecíficos, no es como que en realidad el simple hecho de que una mujer tenga la proteinuria significa una proteinuria sea igual al LES. De hecho, yo lo pienso un poquito más al revés, ¿no? Una mujer con LES, pues se le va a sospechar una proteinuria. Ahora, Más bien, hazle un examen general de orina para descartar afección renal, ¿verdad? No, al revés. ¿Sí? ahora, en el caso de los eritrocitos, o bueno, más bien la presencia de ya sea eritrocitos, leucocitos o cilindros, cualquiera de esos tres o en conjunto, aunado a síntomas reumatológicos, nos deben de hacer sospechar principalmente en lupus eritematoso y en alguna vasculitis sistémica. Como otro dato, nuestro paciente presenta un deterioro rápido del estado general, además de una elevación de azoados, que recordemos que los azoados son estos compuestos que contienen nitrógeno y urea. Esas dos características, junto con la caída de la depuración de creatinina, que ya habíamos mencionado, vamos a sospechar de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta glomerulonefritis va a tener muchas entidades, las cuales nos interesan para reumatología. Serían la poliangitis granulomatosa, la poliangitis microscópica y el lupus eritematoso sistémico, entre pues algunas otras entidades reumatológicas. Y ahora, existe algo llamado síndrome neumorrenal. En este caso va a ser un sedimento activo. ¿Qué es el sedimento activo? Es la muestra de 5 o más hematíes en dos muestras consecutivas, junto con síntomas respiratorios. Como síntomas respiratorios pueden ser disnea, hemoptisis, entre otros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿esto qué te da pie? De que cuando tú empieces el estudio de una paciente o de un paciente que está sospechando una enfermedad sistémica y que puede afectar órganos mayores, riñón, no debes de dejar de lado pedir un examen general de orina. No necesitas un ultrasonido. Solamente con el análisis del examen general de orina y de su sedimento, tú puedes inferir si el paciente tiene un proceso inflamatorio a nivel renal. ¿De acuerdo? Esto estamos haciéndolo como protocolos diagnósticos. ¿Ok? Muchas de las veces, muchachos, podemos tener proteinuria que no es significativa. En los slapsticks de orina, por ejemplo, si tú vas y haces actividad física o si tú comes una carga muy alta de proteínas de origen animal, pues vas a eliminar proteínas a final de cuentas o después de un ejercicio extenuante. Ustedes han visto que, por ejemplo, los maratonistas no les debes de hacer un examen general de orina posterior a un esfuerzo físico, cualquier actividad física que genere esfuerzo. ¿Por qué? Porque tienes ruptura de lo que es la fibrillas muscular y puedes tener eliminación de proteínas. O en aquellos pacientes que tienen consumo de sustancias para incrementar el volumen muscular.
Y luego nos andamos quebrando la cabeza porque tienen proteinuria y se supone que el paciente tiene una ingesta alta de estas sustancias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando el paciente haga muchísimo ejercicio o cuando tenga un ejercicio que tú consideres que puede interferir en los exámenes del laboratorio, lo recomendable es por lo menos 24 a 48 horas sin actividad física. ¿Ok? Por lo menos para tomar una buena muestra de orina. Y en las mujeres, ¿cuál es el otro problema que se nos interpone, Diana? Para una buena interpretación. ¿El examen general de orina? Ajá, fisiológico. ¿Qué se les ocurre, muchachos? En la menstruación. La puede La ser menstruación, eritrocitos. exactamente, exactamente. Entonces, si tú tienes una contaminación con periodo menstrual, les andamos después buscando muchas cosas porque puede salir proteínas positivas, eritrocituria, leucocituria, y no era otra cosa más que una contaminación con la menstruación. Entonces, tengan mucho cuidado también con la interpretación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Le das a la que sigue, por favor? Ahora tenemos en la columna izquierda datos de alteraciones en la parte renal y en la columna derecha asociado a alguna entidad reumatológica, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva pasada. En este caso podemos observar la proteinuria que se puede encontrar presente en el lupus, en las vasculitis, el síndrome de Sjögren, el síndrome anticuerpo antifosfolípido, la espondilitis anquilosante. En el caso del sedimento activo, que se puede encontrar nuevamente en el lupus eritematoso, las vasculitis, las glomerulonefritis PAN, citoinmune, y el síndrome neumorrenal, que también puede estar en lupus eritematoso, las vasculitis, que ya eran las que ya les había mencionado, la poliangitis granulomatosa y la poliangitis microscópica, o el síndrome de Goodpasture, entre otras entidades. Ok. ¿Ya llevaron nefro, muchachos? ¿O lo llevan No, el todavía siguiente no. semestre? Sí, El sí, siguiente sí, semestre. Doctora. Ok. Está muy españolizado eso del síndrome neumorrenal. Generalmente nosotros lo ponemos más como síndrome pulmón-riñón. ¿Ok? Y esos síndromes pulmón-riñón, pues en pacientes jóvenes siempre tienes que descartar enfermedad sistémica. En mujeres, la más frecuente pues es lupus eritematoso sistémico, si es un hombre de mediana edad, una vasculitis sistémica, o también si es en ambos sexos, en una edad mediana, pues el síndrome de Goodpasture, que ya no se llama tampoco Goodpasture. ¿Se acuerdan que les dije que había cambios en lo que es la terminología y que lo hacen por órgano afectado y o histopatología y mecanismo? ¿Ok? Esta es enfermedad por depósito de complejos inmunes con afección glomerular. Pero bueno, ese es de los nefros, esa es otra cosa. Ya lo verán cuando vean nefrología. Sin embargo, pues también es una de las características que tenemos. Y el sedimento, como bien dice Manuel, el análisis del sedimento urinario es muy importante, muchachos, porque en ellos pueden estar muchos datos para nosotros pensar que tienes compromiso renal. ¿Ok? Normalmente tienen que saber los valores que hay, por ejemplo, de eritrocitos, de leucocitos en un análisis de orina, descartando que tenga un proceso infeccioso. Siempre cuando tengan alteraciones en un examen general de orina, lo primero que tienen que descartar, aparte de la contaminación que les dije que es por menstruación, ¿qué otra cosa? Te los acabo de mencionar. Infección, ¿ok? Tienes que descartar un proceso infeccioso, ¿ok? ¿Cómo puedes descartar ese proceso infeccioso? ¿Cómo se llama ese análisis? ¿Urocultivo? Urocultivo. Entonces, si tienes una normalidad en una muestra, vuelves a repetir la muestra y sigue con alteraciones en el sedimento, lo que tú tienes que hacer es descartar un proceso también infeccioso. ¿Y cómo lo descartas? Entonces, con un urocultivo. Entonces, si el urocultivo está negativo y persiste con tu sedimento, ok, lo tienes que llevar con todas las otras manifestaciones que el paciente pudiera tener. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, Manuel.
Continuando con las enzimas musculares, estas van a tener particular utilidad en el caso de las miopatías inflamatorias, donde en estas su síndrome cardinal va a ser la debilidad muscular. Ahora, dentro de las enzimas se encuentra la creatinina fosfoquinasa, la deshidrogenasa láctica, transaminasas y la aldolasa. Una pausa, Manuel, para mí. Recuerden, muchachos, que estamos hablando de exámenes de laboratorio más utilizados en reumatología. No estamos hablando, estamos haciendo un subanálisis, por ejemplo, en otras cosas que podríamos encontrar. Pero lo que nos está presentando Manuel, a fin de cuentas, son los análisis o los analitos o los parámetros o exámenes de laboratorio que pueden estar anormales cuando tenemos una enfermedad reumática o enfermedad sistémica autoinmune. ¿Verdad, Manuel? No estamos hablando de todos. Acuérdense que estamos aterrizando qué exámenes me pueden ser a mí útiles en el campo de la reumatología. ¿Sí? Hay muchísimos más estudios. Sin embargo, estos son, digamos, los más frecuentemente utilizados y en los cuales podamos sospechar o que tengan manifestaciones de alguna enfermedad reumatológica. ¿De acuerdo? Bien. No quiere decir que sean los únicos, ¿verdad, Manuel? Hay muchísimos más, pero estos, digamos, por lo menos son los de básicos. Muy bien, seguimos. Como les comentaba, tenemos estas 4 enzimas, las cuales particularmente hagamos mención en las primeras 3, sobre todo en la primera, ya que en el 80-90% de los casos, esta enzima se va a ver afectada en estas miopatías inflamatorias. ¿De acuerdo? También las demás se van a ver afectadas, pero principalmente esa. Ahora, de un 10 a 20% de los pacientes no van a mostrar alteración en esas primeras 3 enzimas que les menciono. Para esto, nos vamos a apoyar en la última enzima, que es la aldolasa. Esta la utilizaríamos en casos de que las enzimas estén normales, ya que la aldolasa sí se va a encontrar alterada. O en su defecto, pues si tenemos las enzimas elevadas, lo podremos comprobar también con la aldolasa. ¿Le das a la que sigue, por favor? Hablando de las pruebas de funcionamiento hepático, generalmente el incremento de las enzimas hepáticas va a ser como un efecto adverso a los medicamentos. De la misma manera que lo hallamos en la trombocitopenia farmacológica, la leucopenia farmacológica y la anemia megaloblástica por fármacos, igual aquí el incremento va a estar dado por medicamentos, pero aún así va a haber entidades que generen una alteración en las enzimas hepáticas, como la enfermedad de Still, la artritis idiopática juvenil, y del 10 al 15% de los casos de lupus eritematoso sistémico va a tener una afectación hepática directa. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y ahora hablaríamos de los reactantes de fase aguda. Como pequeña introducción de reactante de fase aguda, recordemos que pues, van a ser proteínas sintetizadas en el hígado por efecto de la citocina. Todas estas reactantes de fase aguda se van a encontrar en estados inflamatorios. Y un dato que es importante, me parece, de los reactantes de fase aguda es que sus valores siempre deben de variar en un 25%. Eso es lo que como que los caracteriza. Como les mencionaba, pues se van a encontrar alterados en todos los estados inflamatorios. Por ende, podemos deducir que pues no es exclusivo de ninguna enfermedad y pues mucho menos no es exclusivo de alguna enfermedad reumática. Por poner algunos ejemplos de reactantes de fase aguda, tenemos la proteína C reactiva, la BCG, hepcidina, procalcitonina, ferritina, entre otras muchas. Yo voy a hablar un poquito más de las primeras 2, que son las más comunes. ¿La hace la que sigue, por favor? Muchas gracias. Primero hablando de la BCG o velocidad de sedimentación. Ay Dios, se me olvidó que era la G. Globular. Globular, gracias. Primero que nada, hay que entender que se va a afectar por muchas cosas, ¿de acuerdo? Mucho lo va a alterar, empezando por la edad, ¿de acuerdo? Por eso agrupamos los valores de BCG separándolos por edades. En este caso, por la bibliografía que les traigo, los separa en menores de 50 y mayores de 50, pero también hay unos datos específicos para el neonato y etcétera. Ahora, ese es el primer pero, se ve afectada por la edad. El segundo pero es que se ve afectado por el sexo. Como pueden ver, dentro de la tablita también los divide por varones o mujeres. Y eso es
solo por suponer las primeras limitaciones que tiene esta prueba, ya que, como les menciono, muchas cosas la van a afectar. Por mencionar sus valores, en menores de 50 años varones va de 0 a 15. En el caso de mujeres va de 0 a 20. Y en mayores de 50 años para hombres va de 0 a 20 y en mujeres de 0 a 30. Ahora, el método con el que se analiza la BCG, o bueno, más bien, el método con el que se realiza esta prueba son dos, el método de Westergren y el método de Winthrop, donde el más común o estandarizado es el primero, el de Westergren. En este se toma un tubo de Westergren precisamente, se pone de manera vertical a 90 grados y se deja que haga la sedimentación una hora. Es por eso que todos estos valores están en milímetro por hora. Todos los valores que les había comentado, esa es su unidad. Ahora, se pueden elevar y puede estar categorizado en aumento leve, moderado y severo, como lo hemos visto pues, en otros estudios, pero hay que tener la presencia de que siempre que se encuentre elevado mayor a 100, debemos descartar primero procesos infecciosos neoplásicos. Esa sería nuestra primera pausa. Ahora, la BCG, también como medida introductoria, tiene un valor diagnóstico, pero también un valor pronóstico. Como lo mencionamos ayer, con esta podemos ir viendo, en el caso de la reumatología, los efectos que tenga el tratamiento en el paciente, ya que pues los valores se van a ir normalizando. Como ciertas limitaciones que tiene esta prueba, aparte de las que ya les mencionaba, que todo lo afecta, es que pues es un estudio inespecífico, por eso lo vemos en las pruebas inespecíficas, y es inconstante. ¿Por qué? Porque incluso en mismas enfermedades puede presentar valores diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ¿cómo es la precipitación, por ejemplo? ¿De qué depende? Porque ya tú lo dijiste muy claramente, hermano. 1, edad. 2, sexo. 3, depende mucho también de elementos formes en la sangre. Y 1 que depende totalmente de cuál es, muchachos. Hemoglobina, la cantidad de hemoglobina. ¿Ok? En los pacientes que tienen anemia, la velocidad de sedimentación globular no puede ser muy fidedigna. ¿Por qué? Porque tienes menos elementos formes, ¿ok? Puede estar alterada o puede llegar a ser normal, ¿sí? Porque hay menos elementos formes. Acuérdense que les dije, la velocidad de sedimentación globular, a final de cuentas, es una medida indirecta de todas las sustancias inflamatorias en el suero del paciente. ¿Quedamos claro con eso? Sí, Manuel, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hay dos métodos, Westergren y Winthrop. ¿Qué diferencia hay entre Westergren y Winthrop? ¿Quién lo leyó? Aparte del nombre. Sí tiene una característica, ya nos dijo una. Me parece que también eran las... Largo, doctor. Aquí uno era de 200 milímetros y el otro de 100. Así es, Diego. ¿Ok? El tamaño de nada más del tubito, a final de cuentas. ¿Sí? Entonces, en pacientes que tienen anemia, el laboratorio tiene la necesidad de hacerte una corrección o una velocidad de sedimentación globular corregida. Te tiene que corregir de acuerdo a la hemoglobina. ¿Ok? Por eso ustedes ven a veces en algunos análisis BCG corregida. ¿Ok? Y se corrige de acuerdo a la hemoglobina. ¿Con qué otra cosa se corrige o cómo hace la corrección de la velocidad de sedimentación globular? Ya tú dijiste ahí la edad de 50 años y ese es el número, ¿ok? ¿Cómo se hace el ajuste de la velocidad de sedimentación en los mayores de 55 o 50 años? Para poder sacar un promedio de su velocidad de sedimentación normal para su edad. Para mujeres y para hombres, porque es diferente. ¿Quién se lo sabe, muchachos? ¿O se los dejo de tarea? ¿Lo dejamos de tarea? Sí, porque pues obviamente yo me voy a pasar diciéndoles todas las cosas y entonces pues no aprendemos. Todo quieren que les diga. De acuerdo, estoy como la mamá, todo quieren que les diga uno. Bueno, vemos de acuerdo a la edad cómo se puede corregir también la velocidad de sedimentación en hombres y mujeres para hacer el cálculo. ¿Ok? Porque podemos tener un paciente masculino de 80 años y que tiene una velocidad de sedimentación de 39. Aquí ya Manuel nos dijo que hasta 20, pero por edad es normal.
Eso lo van a investigar, ¿de acuerdo? ¿O alguien lo sabe? ¿No? Karen, Milagros, ¿no? Ni idea. Ok. Y son cosas bien sencillas, muchachos. Y saben que esas cosas tan sencillas, los químicos nos meten unas arrastradas porque no sabemos cosas tan sencillas. Y a ustedes como MIPS van al laboratorio cuando estén ya en sus hospitales y ¡ay, cómo me los hacen! ¿Ok? ¿Por qué? Porque no saben cosas tan sencillas que a muchas de las veces son técnicas, muchachos. ¿Hecho? Ese es el problema. Como las diluciones también, Diego. Muchas de las veces no sabemos y ¡ay, qué pena! O sea, nos morimos de la vergüenza cuando ya sabemos y el químico nos dio una clase. Claro que hay que darle también su valor, ¿no? Podemos aprender de todos. No hay que menospreciar a nadie. Siempre aprendemos de todos y ellos nos pueden enseñar también técnicas que a veces a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer. ¿Correcto? Pero por lo menos para que tú vayas con un sustento y decir, a ver, ¿me puedes hacer una corrección, por favor? Y ver por lo que me estás reportando. Me hiciste corrección con hemoglobina, me hiciste corrección por edad, ¿vale? Sí, porque se puede corregir y es una cosa tan sencilla. Muy bien, ¿seguimos? Ya sabes que sí. Muy bien. Entonces, ¿sí se corrige con la hemoglobina? Claro. Entonces, ¿qué creen que está más acelerado? ¿Cuando tienen más elementos formes o menos elementos formes? Tiene más. Menos. Con más. Cuando tienes menos elementos formes, la velocidad de sedimentación es más rápida o más lenta. Más rápido, ¿no? Rápida. Más rápida. ¿Ok? Muy bien. Cuando tienes elementos formes, pues la precipitación es más lenta. Por eso ahí se mide en milímetros por hora. ¿Correcto? Muy bien. ¿Seguimos? Aquí les agrupé un poquito por lo que les mencionaba de cómo se puede alterar la BSG en grupos moderada y severa. Ya ahí lo tienes. Ajá, pero no es totalmente. Ajá. Muy bien, seguimos. ¿Ya sabes lo que sigue? Ahí serían causas, a final de cuentas. Así es. ¿Sí? Ahora hablaremos de la proteína C reactiva. En este encontré un poquito de como discrepancia entre cuál era el valor sano, porque muchos mencionaban que si menos de 1, más de 1, etcétera. Encontré en la bibliografía que un valor sano sería de 0.8 miligramos por decilitro y un valor ya arriba de 1 miligramo por decilitro es indicativo de inflamación. Pero un valor de 10 miligramos por decilitro, mayor o igual a este, se va a asociar preferentemente a un dato infeccioso. Por ende, si la proteína C reactiva tiene ese valor, pensamos primero en una entidad infecciosa. Así es. Ahora, Valores las muy elevaciones. altos generalmente están más asociados con procesos infecciosos, generalmente. Pero hay enfermedades inflamatorias sistémicas que llegan a tener estos reactantes de fase aguda muy altos. Uno de ellos, por ejemplo, son las vasculitis y la gota. ¿Ok? La gota te puede dar una proteína C reactiva, pero altísima. ¿Ok? Lo vamos a ver en la patología. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo consideramos anormal? De acuerdo a la estandarización que nos dé el laboratorio. Y tenemos que saber interpretar. ¿Por qué? Porque la proteína C reactiva se puede añadir o se puede reportar en miligramos por decilitro o en miligramos por litro. Eso tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Y tenemos que tener la estandarización. Y esta es una medida cuantitativa cuando tú lo pones por esta cantidad, ¿de acuerdo? Es una medida cuantitativa porque lo puedes cuantificar. Lo reflejas en miligramos por decilitro. Cosa contraria cuando lo haces nada más por el otro método cualitativo o por titulación. Ahí sí, Diego, ¿sí? Que sería positivo o negativo. ¿Y cómo haces estas? Porque son unas técnicas bien diferentes. ¿A quién se lo dejamos? ¿Quién lo quiere investigar? Las medidas cualitativas de la proteína C reactiva que se hacían anteriormente. ¿Nadie dijo yo? Yo, doctora. Bueno, entonces lo deja. ¿Quién? Sí que yo, doctora. Yo los investigo. Ok, Mijares. Entonces, ¿nos investigas lo de la velocidad de sedimentación o lo dejamos a todos?
Bueno, es de todos, lo tenemos que mañana vemos, pero Carlos nos va a explicar, le va a ayudar a Manuel. ¿De acuerdo? Ok, o ¿Sí? sea, entonces lo de la BCG y... No, BCG es para todos, sí, ajá, nada más. Y tú más que nada lo de la proteína C reactiva. ¿Qué diferencia hay entre cuantitativa y cualitativa? Ok. ¿De acuerdo? Titulación y nada más. Muy bien, seguimos. Y luego para Ya sabes. acabarla de amolar, hay una que es la proteína C reactiva ultrasensible, que lo van a ver mucho, que ha tomado mucho auge, sobre todo en cardio, en pacientes que tienen problemas, sobre todo como factores de riesgo de infarto o de ateroesclerosis. ¿Por qué? Porque la proteína C reactiva ultrasensible puede medir cantidades tan pequeñas que están dadas por el metabolismo oxidativo de quién. Hay que empezarlo a leer, muchachos, se los estamos adelantando para que ya no los agarren en curva en cardio, o si no lo van a ver en cardio, por lo menos que ustedes lo sepan. Es muy importante. Pero no era de los miocitos. No, no tanto los miocitos, sino quiénes son los que se depositan y hacen la placa de ateroma. ¿Qué partes o qué sustancias? Los ácidos Y grasos. obviamente tiene, ¿cuáles? ¿Cómo se llaman esos ácidos grasos? Apolipoproteínas, ¿ok? Que son los responsables muchas de las veces de formar la placa de ateroma. Y si tienes un proceso inflamatorio con un estrés oxidativo en lo que es la pared endotelial, muchachos, pues la proteína C reactiva ultrasensible que detecta cantidades pequeñitas en un paciente que tiene este factor de riesgo cardiovascular, esa te resulta útil. ¿Ok? Discúlpenme, muchachos, pero ya voy a seguir hablándoles de esta manera porque es importante que ya empiecen a entender términos ya mucho más clínico-médicos que nosotros empezamos a manejar. ¿Ok? Si no me entienden, díganme, oiga, ¿qué significa esto? Pero y si no, léanlo, estudienlo. ¿Sí? Porque es la forma correcta que ya tenemos que empezar a dirigirnos. Ya están a un paso de ¿qué? De ser médicos internos de pegado. ¿No? Porque como los pacientes a veces me dicen, no, pues es que me vio el aprendiz. A ver, no, 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 no. No es un aprendiz. Es un médico en formación, no es un aprendiz. Pero la verdad a mí sí me enoja mucho cuando me les dicen aprendices. Es un médico en formación y como tal, pues tenemos que enseñarnos a hablar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el consejo? Para hacerlo, también hay que parecerlo, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Si eres licenciado, pues tienes que parecer licenciado. Si vas a ser médico, tienes que parecer médico. ¿De acuerdo? Y no nada más en el habla, sino en el hábitus exterior, muchachos. Cuidemos todo eso. El paciente se da cuenta de todo, muchachos, de todo. Desde cómo van, desde cómo los tratan, todo. Ay, son muy observadores los pacientes. ¿Ok? Y ustedes tienen que estar súper listos. También es una de las cosas que no se enseñan, muchachos, no se enseñan. Ustedes les supone que les estamos enseñando reumatología, pero hay otras cosas clínicas que también tenemos que enseñarles los que estamos ya de este lado y que tenemos muchísimo tiempo. ¿Cierto? ¿Sí? Y esta es una cadenita. Ustedes como médicos internos, hay quien, por ejemplo, va a tener internos 1, internos 2. O van a ser esos internos 2 o internos 1 que llega el interno a juntarse y ustedes no le van a querer enseñar. No, muchachos, no sean así. ¿Ok? En el hospital general se da mucho, ¿no? Que tienen de los que se integran posterior. ¿Sí saben o no sabían? ¿No? Pregúntenles a los que están ahorita en el internado en el hospital general. Unos ya estaban, que son los que entran en enero y luego otros que entran ¿en qué mes entran, muchachos? ¿En agosto? En agosto. No, al internado, ¿cuándo entran? ¿El 1 de julio? Como en junio. Sí, como en ¿1 junio. de junio o de El 1 de junio, julio. julio, agosto? No, 1 de julio, porque Sí. son bimestral. Hay unos que entran en julio y otros que entran en enero. ¿De acuerdo? Ustedes van a ser los malos que van a decir, ay, no, ese acaba de entrar, yo ya tengo aquí 6 meses, no le voy a enseñar.
No, muchachos, no sean así. ¿Ok? Muy bien, Manuel. Seguimos. Ventajas y desventajas. Aquí nada más sería una breve comparación entre la BCG y la PCR. Como principal desventaja o desventajas de la BCG es que todo lo va a afectar, como ya bien lo mencionamos. En este cuadrito viene prácticamente todo lo que mencionamos que afectaba a la BCG. Y otra desventaja es que no es una medida directa, es una medida indirecta. Todo esto entonces sería de hecho las ventajas de la PCR. Va a ser una medición directa, entonces es una cuantificación precisa, no va a responder a cambios de manera tan sencilla que lo hace la BCG, no es afectado por el género ni la edad, caso contrario que la BCG sí, pero como principal desventaja en comparación a la BCG tendría el costo. Esa sería la diferencia, pues, económicamente hablando. Ahora hablamos, pero de las antiestreptolicinas tipo. Estos van a ser anticuerpos dirigidos contra la hemolicina del estreptococo beta hemolítico, ¿de acuerdo? Van a tener su propia unidad de medición, que son las unidades TOD por mililitro, y estos valores de 200 a 300 TOD por mililitro generalmente se encuentran postinfección. Recordemos que las antiestreptolicinas, nada más lo único que nos indican es que hubo una infección en un lapso menor a 6 meses. Sería todo lo que nos indicaría este estudio. ¿Le hace la que sigue, por favor? Ahora, hablando del ácido úrico, recordemos que este es el producto de la degradación de las purinas, esas bases nitrogenadas que tenemos nosotros. Sus valores son de 3 a 7 miligramos por decilitro. Y ahora, ya habíamos hablado de esto justo en la primera diapositiva cuando vimos las leyes, las reglas de oro. Los valores altos no van a ser diagnósticos de gota y caso contrario, los valores normales no descartan la gota, ya que existe un porcentaje de pacientes que tienen valores normales al momento de una crisis aguda. Aquí es un error que ya cuando veamos artritis por cristales es un error muy frecuente que cometen cuando el paciente tiene una crisis aguda. En ese momento le hacen un examen general, le hacen una química sanguínea y sale un valor de ácido úrico normal. Y dicen, no, bueno, pues es que quién sabe que porque fue la inflamación articular que tuvo, pues no es por ácido úrico. ¿Por qué? Porque se comete el error de tomar el análisis en la etapa aguda. ¿Ok? ¿Le das una, por favor? Gracias. Ya para acabar por mi parte, hablaremos del líquido sinovial. Para el estudio del líquido sinovial lo vamos a dividir en dos partes, macroscópicamente y microscópicamente. El recuadrito que les... ¿Cuál es la célula que lo produce? A ver, recuérdenme, muchachos. Sinoviocito. ¿Cuál? Ya sé que es el sinoviocito. El B, ¿no? B. El de ustedes. Acuérdense, ¿ustedes en qué grupo están? El B. En el B. ¿Qué son los que producen el líquido sinovial? Bueno, sinoviocitos B, para que no se les olvide. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les mencionaba esas dos separaciones. Macroscópicamente, que es el recuadro, y microscópicamente. Ahorita en esta diapositiva nos vamos a centrar en lo macro. De lo micro hablaremos más adelante. Como características microscópicas analizamos su viscosidad, su color y su aspecto. Pero hay que entender que podemos dividir los patrones del líquido sinovial principalmente en tres. El normal, que sería la primera columna, el no inflamatorio, y luego posteriormente se divide en la columna inflamatoria, pero la columna inflamatoria la dividiríamos en dos. El inflamatorio no infeccioso, que sería el 1, 2, 3, el 4 de izquierda a derecha, y el inflamatorio infeccioso o purulento, que sería la última columna que ustedes están viendo. Ese es pues, principalmente para diferenciar sus características macroscópicas, donde el color, por ejemplo, cambiaría. En el caso de ser normal, es color paja, pero con un aspecto transparente. En el caso de ser no inflamatorio o inflamatorio, tiene un color más amarillento. Y en el caso del purulento, tiene un color más verdoso, pero además tiene un aspecto lechoso u opaco. ¿Le das una, por favor? Esas fueron sus características macro. Hablando de lo microscópico, lo vamos a estudiar en diferentes apartados. Hablando del recuento celular, podemos sospechar de una o de otra entidad. En el caso de que tengamos un recuento de leucocitos menor a 2000, pensamos que fue una entidad mecánica la que produjo esta alteración en el líquido sinovial. Lo podemos dividir en inflamatorio moderado y inflamatorio severo.
que serían esos dos valores que también estaríamos viendo. También podemos tener una entidad séptica donde los leucocitos en este caso tendrían un valor que se disparan arriba de los 50,000, pero una característica importante es que pues, van a tener polimorfonucleares mayores a 50,000. Eso es lo que nos indicaría en el estudio del líquido sinovial. Pero si recuerdan, les había comentado en la clase previa que para poder determinar si tenemos una artritis séptica, nos debemos de apoyar tanto en la tensión como en el cultivo. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Ahora, todas estas primeras cifras que les mencioné, todas fueron en base al recuento de leucocitos, el mecánico, el inflamatorio moderado, los sépticos, etc. Pero, ¿qué pasaría si hay la presencia de sangre? Con unas cantidades de eritrocitos mayor a 10,000, ya debe de ser sospechoso para una entidad hemática, la cual sería una hemartrosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta respecto al recuento celular? Normalmente, entonces, ¿cuántos leucocitos debe de haber en un líquido normal, muchachos? Ya lo dijo Manuel. ¿Hasta cuántos? Pues en la 2000. tablita aparecía menores de 200. Ahí está en la tablita, menos de 200. Ok, ¿y eritrocitos? No debe de haber. Ausentes, No debe haber. no debe de haber. Y hay algo también que ustedes pueden hacer, que sería la cantidad de crenocitos, muchachos, ¿ok? Que puede ser eritrocitos ya viejos o los eritrocitos como tal formes, pero eso tendría que ver si es traumático o no. Traumática la punción. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque en un análisis de una monoartritis ustedes tienen que evaluar un análisis de líquido sinovial. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo tomamos o cómo vamos a enviar o cómo lo vamos a solicitar el análisis del líquido sinovial? Ustedes llega a un paciente con una monoartritis, hacen una punción de la rodilla, extraen 25 mililitros de líquido sinovial y luego, primero, ya como nos dijo Manuel, hay que ver el análisis macroscópico, ¿ok? ¿Cómo debe de ser el análisis macroscópico en un líquido no inflamatorio, un líquido normal? Transparente. Tiene que ser Transparente. transparente. Amarillo paja. ¿Qué más? La viscosidad, ¿cómo se checa? Ese es con ¿Cómo se goteando, checa ¿no? la viscosidad? ¿Ese es así? Goteándolo. Sí. ¿Dónde? No, ese es con gotera, ¿no? O sea, lo dejaban que se cayera y... Espérenme, aquí, mira. Les voy a poner los ejemplos. ¿Me prestan la pantalla, muchachos? Muy bien. ¿Por qué? Porque primero lo tenemos que imaginar, o más bien lo tenemos que ver con esta nueva modalidad que ya ni vemos pacientes. Pues bueno, tienes que saber. ¿Ok? Déjenme ver. Ahí se ve. Aprovechando presentaciones de otros equipos. Ok. ¿Qué vemos? La gráfica A. Lo vemos a contraluz. Esto lo tienes que coleccionar en un tubo de ensayos. ¿Cuál es el A? Ahí dice abajo. Normal. Líquido normal o puede ser un derrame mecánico. ¿De acuerdo? Por lo mejor que te golpeó la rodilla y puedes tener esa apariencia. Líquido B. Inflamatorio. Líquido inflamatorio. Líquido inflamatorio. ¿Hay cambios en la morfología macroscópica? Sí, el color. Sí, Se ¿verdad? vuelve más El amarillo. color, exactamente. Entonces se ve un poquito más amarillento. ¿Qué más? El líquido C. Pues se ve rojo. Líquido hemorrágico. Sangre. Hemorrágico. Muy bien. Puede ser que haya tenido un traumatismo, esa articulación, o puede ser que haya habido una artrocentesis traumática. Eso lo tenemos que dilucidar. ¿De acuerdo? Y el D, Líquido séptico. que es lo que decía Manuel, que se ve pues, Pues lechoso. tiene como ¿Ok? espumita, ¿no? Arriba. Ajá, tiene espumita. Y vean, ¿sí ven mi puntero? Sí. Sí. El láser, ¿sí? Todo este sedimento, aquí lo vemos. Entonces, cuando nosotros hagamos una artrocentesis, ¿cómo debe de ser esa artrocentesis? Primero ubicándonos, muchachos. Aséptica en condiciones asépticas o
No, así la haces. Aséptico. Aséptica, Bien. completamente. Cuidando, si tú quieres hacer un diagnóstico diferencial de un problema infeccioso, pues tienes que hacer la artrocentesis con una técnica aséptica. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que lavar, tienes que ponerte guantes, tienes que hacer toda la técnica, ¿ok? Tienes que poner anestesia y tienes que hacer el análisis tenemos que aprender cómo hacer artrocentesis en cada articulación. Hay ahora una modalidad por ultrasonido que es la artrocentesis guiada y es con la que menos riesgo tienes, ¿de acuerdo? Sabes que estás en la cavidad articular, puedes dirigirte. Ustedes ya que tienen, por ejemplo, esta modalidad también tienen ahí de cómo hacer técnicas y todo, por ejemplo, que ven en RCP, intubar y todo esto. Sería también una buena práctica de cómo hacer artrocentesis, ¿de acuerdo? Bueno, ya hicimos nuestra asepsia, antisepsia y ya nos pusimos nuestros guantes, nos pusimos nuestra bata desechable y hacemos la punción, ¿ok? Hacemos la punción y luego, ok, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es el análisis, como ya nos lo dijo Manuel, análisis ¿qué? Macroscópico, ¿ok? Este es un análisis, pues, de cierta manera, hasta punto normal. ¿Cómo lo asemejan, muchachos? ¿Qué se les figura? ¿Quién ha hecho un huevito? Ha abierto un huevito. Sí, semeja la clara. Y no cuando está la clara de huevo, ¿verdad? Pero no la refrigerada. Se parece más a la clara de huevo cuando está el huevo a temperatura ambiente. Porque cuando está refrigerada, ¿cómo se hace? Diferente. Cambia, ¿sí? Por las proteínas, a final de cuentas. Porque acuérdense que ¿qué dijimos? Es un, ¿qué? Ultrafiltrado ¿de quién? Plasma. El plasma. De cuenta que ven plasma. Cuando ustedes hacen también plasma, pues se va a ver exactamente igual, muchachos. No se la quiebren. ¿Ok? El inflamatorio, ¿cómo lo estamos viendo? Es como aceite, ¿no? Más turbio, o bueno, podemos verlo como más amarillo. ¿Sí? Y esto puede diferenciar dependiendo del número de células. Puede ser menos amarillo o un poquito más amarillo. ¿Ok? Y en los otros dos, pues no tienen pierde, a final de cuentas. O tienen pierde. No. Hay otro que sería el totalmente hemorrágico, que no nada más está así pintadito, sino saca sangre completamente de la articulación. Y ese también es hemorrágico. ¿Ok? Entonces, este sería el análisis macroscópico, muchachos. Lo colectamos en nuestra jeringa, ¿de acuerdo? Y lo pasamos a un tubo de ensayo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Uno, un análisis que se llama citoquímico, que así se le llama el análisis, para ver ahora sí los elementos formes, para ver ahora sí microscópicamente, ¿de acuerdo? Y una segunda parte, ¿qué más? Cultivo, muchachos. Entonces, vas a tomar y los vas a poner en dos tubitos, uno que lo mandas a citoquímico y el otro que lo usas para cultivo. ¿De acuerdo? Del líquido sinovial. ¿Sí? Nada más que el problema es que a veces el cultivo se tarda pues hasta 72 horas. Hay una técnica que, ¿cómo se llama? Que podemos hacer una tinción de Wright. ¿Y qué es lo que puedes ver en eso? ¿Podemos ver bacterias? ¿Sí? Podemos ver bacterias. ¿Sí? Podemos ver una tinción de Wright y podemos hacer un análisis rápido. El problema es que cuando tienes muchos elementos formes como leucocitos o polimorfonucleares, si no tienes una buena práctica, pues puedes confundir con la tinción de hematoxilina eosina esos polimorfonucleares como bacterias o elementos lisados de polimorfonucleares como fragmentos bacterianos. Y ahí está el problema. ¿Ok? Y una tinción también de Gram. ¿De acuerdo? Eso también lo puedes hacer en el líquido sinovial. ¿Y en cuánto te dan la tinción de Gram? Rápido. ¿De acuerdo? Es rápido. ¿Cierto o no? Cierto. Cierto. Y el citoquímico, como ya nos dijo los elementos formes, también hay un coágulo, hace un coágulo que es responsable de la mucina, que es la que te da la elasticidad. ¿Ok? Por eso muchas de las veces se les solicita que le pongan medio centímetro de parina
o en un tubo especial para citoquímico, ¿de acuerdo? Para que no haga el coágulo. Ok, ya dijimos características macroscópicas a la vista, como debe de ser, tú puedes inferir. Otra de las cosas, por ejemplo, en el líquido normal es viscoso y es el grado de filantez, así como el moco vaginal, muchachos. ¿Ok? ¿Cómo es el grado de filantez, Manuel? Que ustedes se ponen una gotita en el guante y hacen esto, como los mocos. ¿Ok? Es igual. ¿Sí? ¿En cuánto tiene esa filantez, Manuel? ¿Cuánto es lo normal? ¿Arriba de cuánto? 3 centímetros. 5. Arriba de entre 3 y 5. Entre 3 y 5 centímetros. Si haces y no es más, se corta, pues ya estás hablando de un proceso inflamatorio. ¿Qué más? Tenemos que saber al líquido sinovial, porque pues imagínate, si ustedes no hacen todo el procedimiento, le van a decir, ay, fíjese que no supimos y tiramos el líquido sinovial, lo voy a puncionar otra vez. ¿Tú crees que el paciente se va a dejar? Nada, se va a volver a puncionar. Entonces, todo lo que son líquidos, muchachos, hay que cuidarlos mucho. ¿Ok? Tenemos que saber cómo se procesa. Imagínate que eches a perder un líquido cefalorraquídeo, imagínate que eches a perder un líquido pleural, ¿lo vas a volver a puncionar al paciente? A ver, pónganse ustedes pacientes a ver si quieren que te funcionen otra vez. ¿Ok? Esos líquidos se cuidan muchísimo. ¿De acuerdo? Y tienes que hacer una buena interpretación. Y tienen que ser en tubos diferentes, porque el tubo que va para cultivo no debe ser contaminado. ¿De acuerdo? Mañana continuamos con lo que quedó pendiente. Acabamos de analizar lo que es lo microscópico, Manuel, del líquido sinovial, que hay mucho que sacarle. Vemos otra vez los 4 grupos, porque sí es muy importante que sepan. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto y la cantidad de polimorfonucleares o de monocitos, podemos también inferir qué tipo de problema inflamatorio tenemos. ¿Hecho? Muy bien. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana, doctora. Gracias. Mañana. Doctora, hasta mañana. Gracias. Bye.